Buenos días a todos. Dar las gracias, en primer lugar, a la organización que ha tenido la deferencia de invitarme a participar en este congreso tan interesante. Como precisamente es un congreso de protocolo, les pediría qué tal si nos tuteamos para hacer este networking empresarial, institucional y profesional muchísimo más cercano. La experiencia que trata de comunicar con esperanza. Os voy a explicar cómo realizamos desde la empresa Comunicación y Protocolo, que fue la encargada de organizar y gestionar y en quien confió la Alcaldía de Biescas para organizar este evento, cómo se organizó, os digo, esa producción, esa organización del evento del 20 aniversario de Biescas. Un acto diferente y una experiencia diferente, tanto por sus circunstancias, no son unas circunstancias de alegría, de conmemoración, de entrega de premios al uso, y también por las personas, por los invitados que estaban allí. ¿Por qué? Pues porque eran personas que habían sufrido una catástrofe, eran familiares de las víctimas, eran invitados que suelen pasar las vacaciones en este pueblecito, y era toda una marea de solidaridad que tuvo lugar en esa localidad. Os sitúo como punto de inflexión Biescas, una pequeña ciudad, bueno, un pequeño pueblecito de Huesca, de la provincia de Huesca. Está situada a unos 900 metros de altitud y unos 1.500 habitantes, que en verano multiplica por mucho su población habitual. El 7 de agosto del año 1996 ocurrió una tragedia inesperada. Varias circunstancias que además se han visto después de diversos procesos judiciales que acabó en una tragedia sin mediar ninguna otra explicación. Una tormenta se desencadenó a las 7 de la tarde y en un valle donde perfectamente estaba ubicado un camping en el que había muchísimos clientes españoles, holandeses, franceses, bueno, de carácter internacional y también ciudadanos españoles. Bueno, pues justo en ese momento se desató una riada con unas consecuencias finales muy trágicas y muy tremendas. Y es que el balance fue de 87 fallecidos en ese momento, aparte de todos los damnificados que pudieron salir vivos en esos momentos tan trágicos. Os vengo a contar precisamente este acto porque me parece muy importante de cara a poder explicar la importancia del protocolo y la producción de eventos a la vez que la comunicación en un evento de estas características. Vemos aquí una foto con un monolito, son 3 piedras, 3 monolitos en un símbolo de unión entre la población de Biescas, entre las víctimas, los damnificados y entre el movimiento solidario que se desató en esos momentos. Hay unas imágenes de unas flores que representan a una especie muy característica de los Pirineos, muy llamativa pero muy fuerte, que es la siempre viva. Os voy a explicar el evento en cifras. Más de 400 invitados, que finalmente casi llegaron a los 700, 50 medios regionales, nacionales e internacionales que se fueron acreditando, realmente además casi llegaron a los 80, un alto impacto en comunicación y delegaciones institucionales de todas las comunidades autónomas en donde había habido afectados y damnificados, con lo cual el movimiento fue bastante importante a la hora de tener que organizar ese evento. Lo primero que hicimos cuando se planteó desde la Alcaldía de Biescas, bueno, pues el formato de evento, querían hacer un formato de evento que en justicia se transmitiera esa solidaridad, ese agradecimiento por todo lo que había supuesto esa marea humana de reconocimiento. Pensábamos que lo primero hay que diseñar una imagen, esa imagen en donde había un 20 aniversario precisamente, una palabra o una frase que resumiera fecha para el recuerdo y el 20 aniversario de Biescas, que quedase claro qué es lo que, entre comillas, estábamos celebrando. Varios retos a los que nos enfrentábamos. En primer lugar, una localización de los afectados en donde no teníamos muy claro dónde
podíamos contactar con ellos, solamente teníamos unos datos que, bueno, pues de los expedientes que se habían organizado ya en su momento a través de la subdelegación de gobierno y siempre cumpliendo escrupulosamente la protección de datos y con autorizaciones previas se pudo llegar a eso, pero teníamos unos domicilios de correos postales y unos teléfonos que ni siquiera eran móviles, eran unos teléfonos fijos. No existían Internet y el movimiento que hay ahora y las redes sociales, bueno, pues no era lo habitual como ahora. Es decir, que nos enfrentamos a un reto muy complicado para poderlo gestionar. Por otra parte, una aceptación en parte de la población que no había cerrado todavía las heridas de asumir esa tragedia que en su momento ocurrió. Sí que evitar movimientos y sobre todo aspectos morbosos en cuanto a la comunicación que ciertas cadenas de televisión y de radio podían dar al evento, no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era evitar ese tipo de aspectos morbosos que ya era suficiente doloroso para las familias. Y el reto fundamental era hacer un homenaje a las víctimas y a las localidades y a las personas que se volcaron con esa circunstancia y esa situación, para cerrar esas heridas que os estoy comentando. Para cerrar el guión del acto nos tendríamos que centrar en dos aspectos fundamentales. Por una parte, la comunicación es muy importante. Sin comunicación no hay protocolo y sin protocolo es muy importante deciros que no hay comunicación. Y también el respeto que se necesitaba para gestionar este evento. Veis que mandamos trabajábamos conjuntamente en nuestra empresa la parte de relaciones institucionales y protocolo y la parte de comunicación, porque creo que son un tándem que siempre tenemos que estar acostumbrados a hacerlo conjuntamente. Entonces, había una nota de prensa explicativa en función de las necesidades que nosotros queríamos transmitir a los periodistas. En primer lugar, que se tenían que acreditar. Les dábamos información del sitio donde iba a tener lugar este acto, también de las características técnicas que iba a tener, la red wifi, las posibilidades de trabajo que podían tener y el envío de esa información, y les canalizábamos la posibilidad de tener entrevistas e información adicional. Por otra parte, la invitación, no hicimos una invitación al uso, sí que hicimos a través de una carta el envío de la información como un acto abierto a todos. Queríamos que todo el mundo de la comarca, de la zona, de la región nacional, pudiese venir. Y de hecho, así es como pudimos bueno, pues convocar a tantos invitados, a tantos amigos, a tantas personas que habían sufrido y sobre todo a las víctimas. No solamente a través de esta carta que estáis viendo aquí, sino que les explicábamos, porque la parte importante de un acto es saber el invitado dónde va y qué es lo que tiene que atender, les explicábamos dónde iban a acudir. Como veis, a las 4:30 era una recepción y a las 5 de la tarde había una conferencia que nos pareció muy importante y además yo creo que sirvió de reconocimiento para que Antonio Cobo, que en ese momento, en el momento de la tragedia de médico forense y además director del Instituto Anatómico Forense de Aragón, bueno, pues nos explicara cómo se había coordinado esa respuesta social y esa solidaridad. Fue necesario gestionar. Es un reconocimiento, también digo, porque de ese protocolo de actuación que en su momento se hizo con las víctimas, fue fundamental, y en justicia es de reconocer, que ese protocolo se ha mantenido durante el reconocimiento de las víctimas del 11M en varias catástrofes que han ocurrido y además forma parte de la formación de fiscales y jueces en la escuela, en la actualidad en España y en otras partes del mundo. Por tanto, una vez que dio la conferencia Antonio, sí que a las 6 de la tarde hubo una misa. Valoramos el hecho confesional de realizar una misa por separarlo o no de la parte del acto institucional y protocolario en sí. Al final se decidió que fuese una misa, una celebración ecuménica, a la que, además de autoridades católicas, también concelebrara, pues en este caso, por ejemplo, un pastor anglicano, porque tenía que darse esa idea de celebración ecuménica.
todo el mundo, es verdad, es cierto que después de la conferencia se quedó a la misa para participar un poco en ese reconocimiento desde su sentimiento religioso tuviese o no, como respeto a las víctimas. Desde allí trasladamos en autobuses, y esto fue una parte de logística y de producción importante, a todo el mundo a la zona donde había ocurrido esa tragedia, ¿no? Está a unos 4 kilómetros del sitio del polideportivo donde se celebró y donde tenían cabida todos los invitados, y por eso se dispusieron 3 o 4 autobuses que iban haciendo la rueda. Cogían, dejaban, cogían, dejaban. No hubiera sido posible, por supuesto, sin la ayuda de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que controlaban el tráfico desde la Guardia Civil, delegación del Gobierno, para controlar las entradas y las salidas. Vemos allí el espacio del camping, adecentado ya, por supuesto, y de la mejor manera posible, como el mejor homenaje. Vemos el monolito, una zona donde se podría hacer, el polideportivo, en donde bueno, pues estamos viendo la persona que se erigió en portavoz del resto de las familias, que, bueno, pues que transmitió desde una paz y de una serenidad impresionantes, bueno, pues cómo había vivido ese relato de los hechos, ¿no? Un poco para que vieseis autoridades, invitados, sí que hubo una parte de invitados, una parte de autoridades, por supuesto, los importantes eran los invitados, los familiares y las víctimas, los familiares de las víctimas, por supuesto, y teníamos una parte de voluntarios que un 7 de agosto, pues lógicamente hacía muchísimo calor y tenían que prever todo tipo de situaciones, especialmente relacionadas con la salud. Vemos cómo estaban los autobuses, cómo bajaban todos los invitados a la zona, y esta es precisamente la vista aérea de cómo se organizó con todo el mundo alrededor del monolito y del acto. Un acto sencillo, emotivo, con gran trascendencia de cara a los medios de comunicación, en el que hablaba y daba la bienvenida al alcalde, proseguía el representante de las familias y cerraba el acto la consejera de Servicios Sociales relacionado del Departamento del Gobierno de Aragón, dependiente del Gobierno de Aragón. Un acto, como digo, emotivo, en donde hubo un cuarteto de música clásica como música de fondo, pero muy importante su actuación. Y bueno, pues unos globos como señal. Habéis visto al principio que en la entrada había unas piedras, había en concreto, se hicieron en este parque 87 piedras que simbolizaban los 87 fallecidos, ¿no? Vemos esto y es verdad que se nos queda un poco el cuerpo, como que se nos encoge el alma. Pero os voy a contar alguna anécdota, primero para vivirlo con cierta alegría, porque de todo lo malo se saca siempre bueno y todo lo bueno conlleva bondad, pero además porque en el día a día del protocolo lo que nos gusta, nosotros que estamos aquí en familia, en el Congreso, es que nos cuenten cosas que nos han pasado. Estos globos que se hicieron en el momento serigrafiados eran unos globos de helio. A la responsable de la empresa de nuestro proveedor le dije: tráeme varias bombonas de helio, no quiero quedarme sin helio. No te preocupes, no pasa nada, seguirá, habrá helio, te sobrará. Por favor, tráeme. Que no, tú tranquila. Solamente trajeron una bombona de helio. ¿Y qué pasó? Que de los 87 globos que se tendrían que haber llenado, pues se llenaron unos poquitos menos, y los demás, bueno, pues tuvimos que hincharlos con la boca, ¿no? Aprovechamos la fuerza del helio para que el resto también subiera. En ese momento, los profesionales del protocolo creo que tenemos que llegar con mucha templanza, con mucha seguridad y con mucha bueno, pues separación de lo que puede ser la emotividad en relación versus a lo que puede ser la organización de un evento, para tomar una decisión final que suponga el poder desarrollar con buen final este evento. También teníamos una duda, y era decir, bueno, primero valorábamos la posibilidad de soltar unas palomas, pero claro, 87 palomas que no viven en libertad habitualmente, pues hubiéramos tenido también un problema, no las íbamos a dejar morir. Entonces decidimos que la parte de este homenaje con estos globos, pues yo creo que sería un reconocimiento con ese color que transmite el blanco, de esperanza en un futuro mejor, ¿no?
Entonces, bueno, deciros simplemente que pienso desde la más sincera humildad, pero bueno, pues desde la cierta experiencia, ¿no?, que para cualquier acto organizado en nuestra vida se necesita comunicación, se necesita organización, muy importante, se necesita formación, fundamental, y sobre todo se necesita alegría. Cuando formamos y cuando creamos este evento, y también en todos los aspectos de nuestra vida cuando nos toca trabajar, siempre hemos pensado, y siempre soy de la opinión personal, de que el cerebro aprende cuando se emociona. Por eso os digo que aprendamos con emoción, vivamos con emoción, pero siempre con alegría. Muchas gracias.